Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tejer una carpeta de mesa. La misma tiene un diámetro de 26 centímetros y está bien fácil y con mucho trabajo, o sea, en intercambiar puntos para primerizas que quieren tanto hacer sus carpetitas y no saben cómo. En vez de hacerla como hemos hecho otras muy sencillas, esta tiene un poco más de trabajo, pero no deja de ser fácil. Fácil de seguir, de memorizar y de continuar, ¿sí? La misma tiene 26 centímetros. Yo he intentado hacer más grande, pero les complicaría muchísimo explicarles porque acá tenemos una base de cadenas que para aumentar tenemos que poner más cadenas, después la vuelta que sigue otra cantidad de puntos X, acá donde van los aumentos lo mismo, y acá, y entonces lo hace un poco engorroso y entorpece la labor. Es bastante difícil querer agrandarla, por eso no lo hice. En otras ocasiones yo hago las carpetas y me salgo de los estatutos que me marca un patrón, un molde, y yo invento y lo hago más grande, pero en este caso no sé si es el calor que hace tan agobiante aquí o qué, pero realmente si yo quiero presentarles una carpeta que les sea fácil, si yo la agrando se las voy a dificultar, entonces no quiero hacerlo. Para hacer carpetas más grandes para quienes quieran realizarla, en mi canal en la sección videos encontrarán maravillosas carpetas con un diámetro muy importante. Y esto no queda acá, voy a seguir subiendo carpetas grandes y manteles. En la brevedad de todos mis tiempos voy a seguir subiendo, pero en este caso vamos a trabajar, para quienes gusten, un tapetito de mesa, puede ser de mesa de noche, para un barregueño, para un mueble del living, de la sala comedor, no sé, donde lo quieran poner, realmente está divino. Yo pensé en hacerme dos mandalás porque me gustó muchísimo. Me gustó el hilo es 100% algodón y tiene 2 milímetros. Elijan cualquier marca de los negocios que ustedes acostumbran a comprar, pero pidan hilo 100% de algodón, ¿sí? Y yo ahora voy a trabajar en este color para diferenciar una carpeta de la otra de una manera muy sencilla y muy fácil. Está trabajada con un ganchillo de 2 milímetros, pero también se puede tejer con 2,5 y hasta con 3 milímetros, ¿sí? Y con 3 milímetros y medio le quedaría más grande todavía, en el sentido de que se aflojan los puntos. Acá está bastante apretadito. Yo no soy de tejer apretadito, pero el diseño amerita que quede de esta manera. Realmente queda muy vistoso y muy bonita. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer 4 cadenas al aire. Primero la de seguro, que vamos a trabar acá el eslabón apretando. Esta es la cadena de seguro y no cuenta como una. Y hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas al aire. Vamos a cerrar con punto deslizado acá, así, y vamos a levantar 3 cadenas que cuenta como el primer punto alto y una cadena para separar, y en total vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos separados por una cadena. Entonces nos metemos adentro de la argollita, ahí, y hacemos el segundo punto alto, una cadena, realizamos el tercer punto alto, una cadena, así hasta tener 8 puntos altos. Cuando tenemos los 8 puntos realizados, separamos con una cadena al final y contamos 1, 2, 3 y ahí hacemos el punto deslizado, ¿sí? A su vez yo fui escondiendo el hilo, ya esto ya lo puedo cortar, ya no se va a desarmar más. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto, ¿sí? Acá. Y en la cadenita que tenemos al aire ahí vamos a hacer 2 puntos altos juntos, que sería el aumento. Ahí. Nos separamos con cadenas en esta vuelta. Arriba del punto alto hacemos un punto alto.
en la cadena, el espacio, 2 puntos altos juntos. Así. En el punto alto, uno solo. En la cadenita, 2 puntos altos. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena y vamos a dar comienzo a una nueva ronda, ¿sí? Entonces, levantamos 3 cadenas para el primer punto, así. En el punto que sigue hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, así. Vamos a tejer 3 puntos consecutivos, 1, 2 y 3. Ahora toca aumento y la secuencia de esta serie sería a partir de acá hasta el final, porque estos 3 que hice solitos acá solamente se hicieron para que entraran los puntos y me formara bien la redondez, ¿sí? Pero eso no significa que estos 3 los voy a continuar por acá, sino que van a entrar 2. Entonces, después del aumento, aquí hacemos 2 puntos consecutivos. Enseguida hacemos aumento, 2 puntos juntos. Repetimos 2 puntos consecutivos. Aumento. Así hasta terminar. Esta sería la ronda que tenemos que seguir hasta el final. Al finalizar vamos a tener el aumento, 2 puntos consecutivos, y aquí en el último punto va el aumento. Y aquí tenemos las 3 cadenas que iniciamos. Entonces, en la tercera cadena ahí, que iniciamos para el primer punto, ahí hacemos un punto pasado o deslizado. Y aquí tenemos la vuelta terminada. Vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto. Separamos con una cadena. Nos vamos al punto que sigue y realizamos un punto alto, una cadena, un punto alto en el punto que sigue. Bien fácil. Una cadena, un punto alto, así hasta completar la carrera. De esta manera. Damos por terminada la vuelta con una cadena de separación. 1, 2, 3, ahí la unimos. Nos vamos con punto deslizado aquí a la cadena, levantamos una cadena y acá hacemos un punto bajo. Aquí vamos a aprender cuando volvamos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación, saltamos este punto y aquí clavamos con un punto bajo. Entonces nos queda así. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, saltamos y aquí enseguida un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, saltamos y hacemos el arquito de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, saltamos y así vamos a ir por toda esta vuelta haciendo los arquitos de 5 cadenas. Cerramos la vuelta aquí donde les dije con punto deslizado. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto, una cadena de separación y en el mismo lugar tejemos un punto alto.
¿sí? Sin separar con cadenas ni nada, tejemos acá en el arco, buscamos el medio, un punto alto. Ahora tenemos aquí donde está el punto bajo y hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar, así. Ahora vamos aquí al arquito, lo pueden pinchando en el medio o pueden tejer así al aire el punto alto, es como guste, como les sea cómodo. Cuando llegamos al punto bajo, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar. En el arquito, tanto en la cadena como en el aire, podemos realizar el punto alto. Repetimos uno más, un punto alto, una cadena, un punto alto en el punto bajo. Y ya sabemos que en el arquito va el punto que va solo. Cerramos la vuelta en la tercera cadena, ahí. Con puntos deslizados nos vamos ahí al medio donde está la cadenita. Aquí levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto. Realizamos un punto más. Serían 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Esto también cuenta como un aumento para nuestro diseño. El punto que tenemos solito acá lo realizamos tal cual. Vamos nuevamente aquí al triangulito y hacemos ahí 1, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. El punto que está solo lo hacemos tal cual. Vamos ahí al medio de la cadena o el triangulito y realizamos el abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Y nos queda así. Finalizamos la vuelta y unimos en la tercera cadena de inicio, ¿sí? Con un punto deslizado. Con punto deslizado nos vamos a correr hasta el centro, o sea, en la cadena. Ahí. Y aquí levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y vamos a realizar 6 más y en total vamos a tener 7 puntos altos. Vamos 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos, los cuales los vamos a unir acá en el punto que está solo ahí con un punto bajo. Entonces nos va a quedar un arco aquí de puntos altos inclinado. Esto también se va a inclinar cuando regresemos. Ahora levantamos la lazada con el gancho y nos vamos aquí adentro de la cadena donde tenemos el abanico, aquí, y hacemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Vamos al punto que está solo y lo clavamos allí uniendo con un punto bajo. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Así nos queda la vuelta y ahora falta cerrarla. Entonces, así, desde la tercera ahí, un punto deslizado. Mira que se enganchó. Ahí, así. Ajustamos bien y quedan todos bien inclinaditos. Entonces ahora vamos con punto deslizado hasta el centro. Y aquí sería el medio. Porque tenemos 7. Tenemos que equiparar 3 para un lado y 3 para el otro. Y en el que nos sobra, ahí vamos a trabajar.
Aquí mismo hacemos una cadena y un punto bajo en el mismo lugar. Esto es para que cuando regresemos prendamos aquí. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y vamos a buscar otra vez el centro. ¿Ven? 1, 2, 3, yo lo hago a ojo y ahí lo unimos con un punto bajo. Vamos a realizar arcos de 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, los cuales los vamos a unir en el centro con un punto bajo. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Cerramos la vuelta aquí con un punto deslizado. Ahí. Ajustamos, levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y una cadena para separar, y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Una cadena, y en este arco de 7 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí, agarrándolo en el aire, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. En total vamos a tener 3. ¿Ven? Esto se acomoda solito. 1, 2, 3 separado por una cadena. Nuevamente separamos con una cadena y aquí, en el medio del abanico donde está el punto bajo, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, y aquí van los 3 puntos separados entre sí por una cadena. Una cadena y hacemos otra vez el aumento que va acá, un punto alto, una cadena, un punto alto. Así queda esta vuelta. Unimos nuevamente en la tercera cadena con punto deslizado. Damos comienzo a una nueva serie. 1, 2, 3 para el primer punto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Así. Saltamos este y tejemos aquí un punto alto, una cadena, un punto alto. Saltamos y tejemos en el que sigue un punto alto, una cadena, un punto alto. Saltamos en el que sigue un punto alto, una cadena, un punto alto. Bueno, damos por finalizada la vuelta. 1, 2, 3, ahí. Unimos con punto deslizado. Nos vamos un punto más hasta el centro para comenzar una nueva serie. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y hacemos un punto más, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. ¿Sí? Vamos al siguiente triangulito y en el medio de la cadena repetimos. 1, 2, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Siguiente motivo, igual. 2 puntos juntos, una cadena y 2 puntos juntos. De esta manera vamos a continuar la penúltima vuelta. Bueno, quedamos finalizada la penúltima vuelta. Unimos con punto pasado deslizado en la tercera cadena. Retomamos desde aquí con punto deslizado hasta el centro de la cadena. Aquí comenzamos la última vuelta. 3 cadenas para el primer punto y tenemos que tejer 7 en total. Entonces ya tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Vamos al motivo que le sigue, al medio donde está la cadena ahí, hacemos un punto bajo. Desde aquí, cargando el ganchillo, vamos al motivo que sigue, abrimos y ahí en la cadena repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos al motivo que sigue y en el medio un punto bajo. Así vamos a hacer la vuelta final y unimos con punto deslizado aquí en la tercera cadena. Bueno, queridos amigos, quedó terminada. Espero que les haya gustado, que les sirva esta propuesta de esta semana. Como ven, es muy fácil, a pesar de que tiene combinación de puntos, y lo pueden lucir en cualquier ámbito del hogar donde ustedes quieran colocarlo, inclusive hasta en una tapa de cojín. Bueno, y en comentarios me dejarán en qué lo usarían, al tapete o la carpeta o la servilleta, o como quieran llamarle. Yo los voy a utilizar en mandalá, porque me gustó muchísimo la forma, el diseño, y lo voy a hacer de esa manera. No se olviden de suscribirse al canal para recibir cada semana nuevas propuestas e invitar amigos o familiares a participar de estos micros encuentros, como siempre les digo, en los cuales siempre les voy a favorecer con temas muy fáciles, con mucha originalidad, que sean bien top y que puedan inclusive trabajar desde casa y tener una salida más extra laboral y traer dinero para la casa que tanto se precisa. Muchas gracias por todos los comentarios que me han dejado por todos lados, por todas las redes sociales, y como sé que ven tanto mis videos, quiero decirles que atesoro cada línea, que atesoro cada comentario y que lo llevo en lo profundo de mi corazón. Y que por solo ese motivo, por solo haber visto mis videos, les bendigo con paz y bien, y que sea lo que Dios quiera para todos ustedes, y que se les abran puertas de abundancia, y que todo lo mejor los prospere en cada momento. Les mando un abrazo grande y los espero en un próximo encuentro.